Increíble. Millonario abre la puerta y descubre a una mamá en la lluvia con un bebé en brazos. Alejandro, arquitecto de renombre en Medellín, deja atrás su oficina en la ciudad para regresar a su opulenta mansión, donde el eco de su éxito resuena vacío. Cada proyecto firmado, cada elogio de sus colegas, se siente como un ladrillo más en la pared que lo aísla de su familia y de sus raíces. La tormenta estalla con fuerza en el exterior, relámpagos cruzan el cielo mientras su mente navega por recuerdos de su madre, una inmigrante que luchó y se sacrificó para darle una vida digna, mientras él se hunde en un mundo de lujos que nunca pidió. A medida que el agua comienza a caer con furia, siente una punzada de malestar. Su vida está vacío, carente de propósito, y el eco de la lluvia parece susurrar su propia desilusión. Al girar la llave en la cerradura de su mansión, un grito desgarrador se mezcla con el sonido de la tormenta. Congelado por un instante, Alejandro deja atrás la vida de privilegios para asomarse al mundo exterior. Justo frente a su puerta, empapada y temblando, está Sofía, una madre de 27 años con un bebé en brazos. La desesperación en sus ojos es palpable, un reflejo del sacrificio que su propia madre había realizado. Con voz temblorosa, Sofía le cuenta su historia: ha escapado de un hogar abusivo, está buscando refugio, una lucha por proteger a su pequeño, aunque el frío de su entorno lo rodea, un calor inexplicable le inunda el corazón. Alejandro siente un impulso irrefrenable por ayudarla, chocando con las dudas que lo atormentan. Sus amigos, acostumbrados a su éxito, le dirán que mezclar su vida con la de Sofía es un error. Un par de murmullos sobre inferiores amenazan con empañar su decisión. Sin embargo, mientras la mira a los ojos, no puede ignorar la autenticidad, la humanidad que está ahí. Es un recordatorio de lo que significa verdaderamente valer la pena. Pero, está dispuesto a renunciar a su estatus, a su posición por alguien que representa la lucha que ha olvidado. Durante esos días, la conexión entre ellos crece. Sofía le habla de sus retos, de los sueños ahogados que la sociedad ignora. Alejandro la escucha y siente que su corazón se abre como una flor marchita en busca de agua. La soledad de su lujosa casa se siente aún más pesada, vacía. Enfrentar a su socio, Molina, sobre su decisión de arrojar su responsabilidad a la basura para ayudar a Sofía se convierte en un dilema. La presión se intensifica. Las palabras amargas de su socio resuenan en su mente, recordándole que su estatus tiene un precio, mientras su mente se debate entre lo que ha sido y lo que podría ser. Un descubrimiento inesperado sobre Sofía aparece en forma de documentos frágiles. Algo no encaja y el temor a perder su reciente conexión lo consume. Necesita decidir: ¿arriesgará todo por ella, por el amor y la justicia que siente vibrar cada vez que la ve? Las dudas lo atormentan, cada paso hacia ella lo aleja de la vida superficial que ha construido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con la lluvia aún cayendo, la tensión lo envuelve, llevándolo a un punto crítico. Alejandro suspira, siente el peso de las expectativas a su alrededor mientras la vida que ha conocido se desmorona. Sofía, con su dolor, lo confronta, lo desafía, y el dilema nunca ha sido tan urgente: el amor, la comunidad, la conexión genuina o una vida de éxito vacía. La tormenta sigue rugiendo en el exterior y su decisión se aproxima. ¿Qué camino tomará Alejandro? La incertidumbre se cierne, dejando al lector expectante, deseando saber qué destino elegirá. La lluvia no cesaba, como si el universo entero se conspirara para empujar a Alejandro hacia una decisión. Las gotas resonaban en los cristales de la mansión, fugaces como los momentos de su vida que se deslizaban entre sus dedos.
En su interior, una batalla se libraba entre la vida cómoda que había construido y la conexión visceral que en tan poco tiempo había establecido con Sofía. Frente a él, la madre seguía exponiendo su historia, cada palabra una punzada en su conciencia. Había algo en su relato que resonaba con su propia historia, sombras que no había querido confrontar, pero que permanecían agazapadas, pendientes de emerger. Alejandro se recordó a sí mismo como un niño que solía ver a su madre trabajar arduamente, su figura delgada dibujándose en el ocaso, y como ella había sacrificado tanto por su futuro. La vulnerabilidad de Sofía lo desarmaba. Recordaba que sí, él había escalado posiciones, sin embargo, para llegar aquí había tenido que dejar parte de su humanidad en el camino. Mientras las palabras de Sofía permeaban su mente, una intranquilidad espoleaba su deseo de actuar, de involucrarse. La arquitecta de su propio destino le había recordado el poder transformador de la empatía. La pregunta ardiendo en su mente era, ¿podría reconstruir sus ideales dejando de lado su ego y su estatus? Al regresar a la soledad de su despacho aquella noche, sintió el peso de su escritorio, lleno de planos de edificios que nadie habitaría con cariño. ¿Cuáles eran los verdaderos elementos de su vida que necesitaban ser rediseñados? En un acto impulsivo, Alejandro se sentó y comenzó a bosquejar un nuevo proyecto, pero esta vez, la arquitectura que surgía de su lápiz no solo representaba estructuras, sino la oportunidad de crear una vida que sintiera su propósito. Días pasaron mientras el vínculo con Sofía se consolidaba aún más. Gracias a su fortaleza y determinación, él se encontraba en un viaje introspectivo profundo. La percepción del éxito había cambiado. La visión del futuro se comenzó a aclarar, revelando un camino de altruismo y compromiso personal que era nuevo pero atractivo. Pero en el fondo de su mente, los documentos que había encontrado aún permanecían como un eco de alerta. Un día, mientras caminaban por las calles de Medellín, sintió la inquietud crecer junto con su afecto por ella. La imagen de sus ojos cansados pero llenos de una feroz determinación se le antojaba más poderosa que cualquier inspiración que había encontrado en los muros de sus edificios. Alejandro, necesito que sepas algo más sobre mí, dijo Sofía, su voz retumbando con una firmeza inesperada. De repente, sus palabras le hicieron recordar la bruma de sus propios secretos y la incapacidad de afrontar la realidad que había estado evadiendo. Sé que hay cosas que no te he contado, continuó ella, al tiempo que su rostro reflejaba una mezcla de temor y decisión. La revelación que estaba a punto de compartir podría cambiarlo todo. Aquello perforó la barrera de ambivalencia que lo mantenía al borde. ¿Confiaría en ella por completo, o permitiría que las sombras de su pasado determinaran su futuro? La tormenta de su alma no cesaba. El momento estaba ahí. La respiración de Sofía se tambaleaba, y en sus ojos, la vulnerabilidad era palpable, así como la posibilidad de una verdad que podría conectar sus destinos o separarlos irrevocablemente. El mundo exterior se desdibujaba mientras una nueva tormenta se gestaba dentro de él, más intensa que la lluvia que caía incansablemente. ¿Está preparado Alejandro para enfrentar lo que Sofía tiene por revelarle? Esta no era solo una decisión más. Era una intersección de amor, verdad y una lucha por significado en su ya llena vida. La oportunidad de redimirse a sí mismo se cernía en el aire, y con ella, el eco de una decisión que podría cambiarlo todo. El silencio que se instaló entre ellos, denso y palpable, tuvo el efecto de un rayo que iluminaba el rostro de Sofía. Alejandro se sintió acorralado por las expectativas propias y ajenas. Cada latido de su corazón resonaba en un compás ansioso, haciendo eco de la posibilidad de la verdad que Sofía estaba a punto de revelar. Necesitaba comprender, no solo para su propia paz, sino para el futuro que ambos podrían construir juntos. ¿Qué es lo que no me has contado?, preguntó, su voz, aunque firme, delataba un rastro de incertidumbre. La respuesta de Sofía podría abrir un abismo entre ellos o tender un puente hacia un entendimiento más profundo. Sofía cerró los ojos por un instante, como buscando la fortaleza en su interior. Cuando los abrió, sus ojos estaban llenos de lágrimas y determinación.
No soy solo una arquitecta, mi vida ha estado marcada por decisiones difíciles, decisiones que me han llevado a luchar por las cosas que realmente importan. La confesión de Sofía le hizo plantearse de inmediato su propia narrativa. ¿Dónde había tomado decisiones que también lo habían desviado del camino que deseaba? La lucha por su propio significado, las escalas de poder que le habían otorgado reconocimiento pero que también le habían robado partes esenciales de sí mismo, su valentía se desdibujaban en esta encrucijada. Antes de mudarme aquí, viví en una comunidad donde el diseño no solo se pensaba en términos estéticos, sino como una forma de vida que empoderaba a las personas, continuó Sofía. Cada edificio contaba la historia de sus habitantes, cada rincón, un refugio. No quiero perder ese espíritu. Las palabras de Sofía resonaban en su mente, como un eco de sus propios anhelos. Alejandro se encontraba en la intersección de reconfigurar su vida y abrirse a la posibilidad de un futuro junto a ella. Podía sentir la presión de las expectativas externas, su familia y su círculo profesional, pero también la creciente convicción de que el verdadero éxito radicaba en algo más que el reconocimiento. ¿Y qué tal si, en vez de aferrarnos a lo que conocemos, nos arriesgamos a crear algo único juntos? La idea lo embargó con una mezcla de excitación y temor. El rostro de Sofía iluminó la penumbra que parecía envolverlos. Eso es justo lo que quiero. Pero aún hay más que debes saber sobre mí, dijo, y Alejandro contuvo la respiración. La tensión en el aire era insostenible. De repente, una imagen atroz cruzó la mente de Alejandro, la posibilidad de perder a Sofía, de ver cómo se desvanecía la conexión que apenas comenzaba a edificar. ¿Qué puedo hacer para que no se aleje de mí? La pregunta dejó escapada, un susurro desesperado. Debes estar dispuesto a abrirte, a dejar atrás lo que te ata, Sofía dijo con firmeza. Esto no solo se trata de mí, se trata de nosotros. La compasión en su voz combinada con su determinación le reveló un nuevo horizonte de oportunidades. Sin embargo, el pasado seguía acechando. Alejandro sabía que si realmente deseaba seguir a Sofía en su búsqueda por un futuro más significativo, tendría que enfrentar sus propios demonios. Las sombras que se habían acumulado en su vida no desaparecerían simplemente con el deseo, requerirían acción. El momento de cambiar ha llegado, se dijo a sí mismo. Lo que tenía que enfrentar no solo lo transformaría a él, sino que también definiría su relación con Sofía. El desafío era monumental. Pero, ¿estaba Alejandro listo para confrontar la verdad detrás de su ambición y los secretos que aún no acechaban, mientras se miraban a los ojos? Sintió que la tormenta que estallaba en su interior era solo un preámbulo a lo que estaba por venir. Una revelación personal le agotaba, y en el fondo, comenzó a gestarse la duda, ¿podría realmente dejarlo todo atrás y construir un nuevo barco, que los guiara hacia un futuro en un océano de incertidumbre y posibilidades? Las gotas de lluvia continuaban cayendo, pero la tormenta más intensa aún estaba por desatarse. La revelación de Sofía podría ser la clave para desatar ese torrente de cambio. ¿Qué otros secretos guardaba que podrían trastocar su emergente conexión o convertirla en el inicio de una nueva vida? La lluvia seguía cayendo con fuerza. El cielo gris parecía reflejar el torbellino dentro de Alejandro. Aquella revelación de Sofía lo había sacudido, y aunque había sentido un deseo ardiente de reconstruirse a través de ella, la incertidumbre sobre sus propias sombras lo mantenía paralizado. Decidió que era el momento de actuar. No podía permitirse quedarse estancado mientras la vida se deslizaba por sus dedos. Así que, al despedirse de Sofía esa noche, trazó un plan en su mente. Había que desenterrar las piedras que había dejado en su camino. Quería que su relación floreciera, pero eso requería un trabajo interno innegable. Su primer paso fue abordar su antiguo empleo. Alejandro siempre había estado rodeado por un ambiente que priorizaba la ambición desmedida. Sin embargo, ahora lo veía con otros ojos, ese mundo de ganancias y reconocimientos ya no se sentía como el destino que anhelaba. Decidió convocar a su jefe y expresar su deseo de asumir un papel más humanista dentro de la empresa. En la reunión, la voz de Alejandro resonó con una claridad que se había ausentado durante años.
Quiero que busquemos formas de innovar que no solo se enfoquen en el lucro, sino que también transformen la manera en que las personas interactúan con sus entornos, argumentó. Sus palabras retumbaron en la oficina, y aunque el jefe lo miró con duda, algo dentro de Alejandro le decía que había iniciado un proceso de cambio irrevocable. La respuesta no fue inmediata. A veces se sintió impulsado a rendirse, a regresar al camino familiar. Pero entonces pensaba en Sofía, en su visión del diseño y en lo que él realmente quería ofrecer al mundo. Determinación surgía de las entrañas. No solo se trataba de ser un arquitecto, se trataba de ser un arquitecto con propósito. Esa noche, mientras revisaba algunos proyectos de su equipo, recibió un mensaje de Sofía. ¿Te gustaría acompañarme a una exposición de arquitectura para la comunidad? Hay algo importante que creo que deberías ver. Su corazón palpitó de emoción. Sabía que esa invitación era más que un simple evento, era una oportunidad para explorar juntos nuevas ideas y posibilidades. Llegó el día de la exposición y Alejandro se sintió nervioso, como si cada paso que daba hacia el lugar fuera una decisión de vida. El ambiente era vibrante, lleno de pasión por el diseño que enfatizaba el bienestar humano. Alejandro respiró profundo, sintiendo que ese era el terreno donde quería plantarse. Sofía hizo su aparición, iluminando el espacio a su alrededor. Después de un intercambio ferviente de miradas, se dirigieron a una instalación que capturaba su atención. Era un proyecto que había reimaginado espacios abandonados para darles vida y significado, aplicando esa filosofía de diseño que tanto resonaba en ambos. En ese instante, Alejandro comprendió que su misión se ajustaba a una narrativa mucho más amplia. Sin embargo, al final de la exposición, Sofía se volvió hacia él con un semblante serio. Alejandro, hay algo más que necesito compartir, algo que puede cambiarlo todo. El aire que los rodeaba se sintió pesado, como si la lluvia del exterior se hubiera filtrado en la sala. Las palabras que aguardaban en sus labios podrían ser la clave para solidificar su vínculo o, por el contrario, el motivo que los separara para siempre. En su interior, Alejandro se preparó para otra sacudida. Estaba listo para enfrentar la verdad completa, incluido su propio compromiso hacia Sofía y su futuro. La balanza se movía y, al igual que la tormenta, todo parecía estar en juego. El futuro de su relación dependía de cada decisión y cada revelación que estaban a punto de enfrentarse. El eco de las palabras de Sofía resonaba en la mente de Alejandro mientras se apoderaba de su aliento, entrelazando duda y urgencia. Se sintió invadido por una mezcla de ansiedad y determinación. Todavía con el pulso acelerado, se encontró sumido en un dilema interno. ¿Podría asumir el compromiso emocional que su relación demandaba, al mismo tiempo que mantenía sus aspiraciones profesionales? Se obligó a enfocarse. La semilla de cambio que había plantado en su trabajo necesitaba buenos cuidados. En los días siguientes, comenzó a explorar ideas que fusionaban la arquitectura con lo social. Se dedicó a investigar proyectos innovadores, aquellos que priorizaban el bienestar de la comunidad. Con cada descubrimiento, descubría más sobre él mismo, su deseo de impactar positivamente en la vida de otros se fortalecía. Durante esas jornadas, una conversación casual con un compañero de trabajo le abrió los ojos a una nueva visión. ¿Por qué no creas un programa donde el equipo pueda trabajar junto a los residentes de los barrios? Algo que les permita aportar ideas reales, sugirió su colega. Aquella simple propuesta encendió algo en Alejandro. La idea de involucrar a la comunidad en la creación arquitectónica se convirtió en su misión. No solo diseñaría espacios, sino que los ciudadanos serían parte fundamental del proceso. Poco a poco, preparó una propuesta formal que presentaría a su jefe. Los días pasaron y, mientras se acercaba la fecha de la reunión, la incertidumbre comenzó a hacer eco en su mente. ¿Y si la rechazan? ¿Y si vuelvo a ser el arquitecto sin propósito que solía ser? Esas preguntas lo acosaban. Sin embargo, el aliento de Sofía lo impulsaba a seguir adelante. La visión que ella representaba en su vida no era solo romántica, era un anhelo de transformación. Finalmente, llegó el día de la presentación. Con una carpeta llena de proyectos y un renovado sentido de confianza, entró a la oficina de su superior.
mientras exponía su propuesta, notó que su voz no temblaba. Se sentía atrapado entre el pasado que había sido y el futuro que deseaba construir. Las palabras fluyeron de él como nunca antes. Imaginemos un espacio co-creado, donde la voz de la comunidad se eleva, donde cada individuo tiene el poder de aportar su idea, enfatizó, sintiendo cómo la energía crecía a su alrededor. No habían pasado ni 5 minutos de presentación cuando notó que había captado la atención de su jefe, quien escuchaba atentamente, aunque con escepticismo. Al finalizar, había una mezcla de nervios y expectativa en el aire. No puedo prometer que esto funcione de inmediato, Alejandro, respondió su jefe, incrédulo pero intrigado. Sin embargo, me gusta tu enfoque. Déjame pensar en cómo podríamos implementarlo. Afuera, la lluvia comenzaba a ceder. Con el corazón aún latiendo con fuerza, Alejandro sintió que había dado un paso significativo. Cada paso hacia adelante, cada decisión que tomaba no solo modelaba su carrera profesional, sino que también redefinía quién era como persona. Al llegar a casa, un mensaje de Sofía iluminó su celular. ¿Cómo te fue? Espero que estés listo para lo que viene. Se detuvo un instante antes de responder. Su mente danzaba entre los caminos que había recorrido y las revelaciones que aún aguardaban. ¿Qué más le esperaba en esta transformación? A medida que la noche caía, sintió que nuevos desafíos se avecinaban. El momento de verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y no solo en su trabajo. Las palabras de Sofía resonaban en su interior, prometiendo un cambio que podría poner a prueba su valor. Mientras se dejaba llevar por el murmullo de sus pensamientos, una nueva inquietud comenzó a despertar en él. ¿Qué secretos y revelaciones aún le quedaban por descubrir, no solo sobre su carrera, sino también sobre su relación con Sofía? Mientras la luna se deslizaba por el cielo, Alejandro se debatía entre la incertidumbre y la esperanza. Había compartido su visión y recibido una respuesta que, si bien era cautelosa, contenía una chispa de posibilidad. Sentía que no solo estaba cambiando su enfoque profesional, sino también su percepción de sí mismo. La idea de colaborar con otros en la creación de espacios arquitectónicos no solo lo entusiasmaba, sino que también le brindaba un sentido renovado de propósito. Los días siguientes fueron una espiral de planificación y preparación. Alejandro se obsesionó con cada detalle de su proyecto, no solo en términos gráficos, sino también en cómo comunicar la importancia de su enfoque. Cada tarde se sumergía en el proceso de buscar formas innovadoras de presentar sus ideas a su equipo. Su cabeza se llenaba de imágenes de comunidades vibrantes, de ciudadanos inclusivos y de un entorno donde cada voz contaba. En su mente, la arquitectura se transformaba en un lenguaje, una forma de diálogo entre diferentes realidades. Sin embargo, esa ceremonia de creación era interrumpida por la persistente sombra de la incertidumbre. La pregunta que había estado evitando emergió de nuevo: ¿sería capaz de consolidar su nueva perspectiva en un entorno que había estado tan centrado en lo convencional? Se sentía cada vez más vulnerable, enfrentando la posibilidad de que su esfuerzo fuera rechazado por su equipo. Ante esto, decidía mantener la esencia de su enfoque, aun si eso significaba ser objeto de críticas o escepticismo. A medida que el día de la reunión final se acercaba, Alejandro organizó una pequeña sesión informal con algunos colegas de confianza. Quería presentar sus ideas de forma anticipada, buscar retroalimentación que le ayudara a fortalecer su propuesta. Para su sorpresa, el intercambio de ideas se convirtió en un torrente de creatividad. Los colegas aportaron perspectivas valiosas y experiencias que él no había considerado. ¿Podrías integrar técnicas de diseño participativo?, sugirió uno de ellos. Hacer que la gente se sienta parte del proceso desde el inicio podría reducir la resistencia y aumentar la confianza en el proyecto. Las palabras resonaron en su interior, encendiendo un nuevo fuego. Alejandro comenzó a ajustar su presentación. Se dio cuenta de que su miedo podía transformarse en una herramienta para conectar más profundamente con los demás, y que su auténtico deseo de colaboración podía ser el puente hacia el éxito. El día del encuentro llegó y la sala estaba impregnada de un ligero aire de tensión.
Alejandro, con el estómago en un nudo, presentó su propuesta no solo como un proyecto arquitectónico, sino como un nuevo enfoque cultural dentro de la firma. Los murmullos se detuvieron cuando presentó ejemplos concretos de cómo otras empresas habían tenido éxito con métodos similares. Con cada diapositiva, su voz se fortalecía y la convicción aumentaba. Sin embargo, como un juego de ajedrez, los críticos comenzaron a salir de las sombras. Su jefe, quien previamente había mostrado interés, cuestionó ciertos aspectos. ¿Cómo piensas manejar la logística y el presupuesto de esto?, preguntó con tono firme. Alejandro sintió como una ola de dudas lo azotaba. Las respuestas no se presentaban claras en su mente, pero al mirar a sus colegas, percibió un atisbo de apoyo, una conexión que lo reenergizaba. Respiró hondo y, decidido, explicó los modelos de negocio que habían demostrado viabilidad, resaltando el impacto beneficioso que el involucrar a la comunidad podría tener en la eficiencia y aceptación del proyecto. La discusión se tornó intensa. Los momentos de tensión contrastaban fuertemente con sus ganas de entablar un diálogo auténtico sobre la relevancia de su enfoque. Ese sería su verdadero triunfo, no solo el de ganarse la aprobación de su jefe, sino el de sembrar la semilla de cambio en una estructura que parecía inamovible. Al salir de la reunión, el sudor todavía frío en su frente, se sintió invadido por una mezcla de emoción y adrenalina. Había dado la batalla. Y quizás, aunque no hubiera un triunfo inmediato, había empezado a mover engranajes dentro de su entorno. Su camino en la arquitectura había tomado un nuevo rumbo, pero la batalla interna de compaginar su vida personal con aquella profesional continuaba. Con el corazón todavía palpitante, miró el mensaje de Sofía que apareció en su pantalla. ¿Preparado para el próximo capítulo? Mientras reflexionaba sobre lo que debía enfrentar, una nueva pregunta se encendió en su mente. ¿Cómo se daría cuenta de que había tomado el rumbo correcto, no solo en su trabajo, sino en su vida personal? Los próximos desafíos lo llevarían, inevitablemente, a una revelación que podría cambiarlo todo. Alejandro se sentó en su escritorio, contemplando el caos organizado que había logrado en su presentación. Sabía que la batalla por cambiar su entorno apenas comenzaba, pero no podía olvidar la mezcla de entusiasmo y miedo que había sentido durante la reunión. Esa parte de sí mismo que alguna vez había dudado de su capacidad, luchaba ahora contra una nueva identidad, una que abrazaba el riesgo y la innovación. Mientras reflexionaba, se dio cuenta de que había un componente más en su vida que necesitaba atención, su relación con Sofía. La tensión que había vivido en la oficina también se proyectaba en su vida personal. Sentía que, al enfocarse tanto en su carrera, había dejado de lado aspectos cruciales de su vida que de otro modo lo habrían equilibrado. Las conversaciones con Sofía, que solían ser sustanciales y llenas de conexión, se habían vuelto superficiales, marcadas por el estrés del día a día y la carga de sus ambiciones. Tomando una decisión, comenzó a planear una cena. Quería que fuera algo especial, un gesto que evidenciara su compromiso no solo con su trabajo, sino también con su relación. La idea de crear un ambiente comunitario, de integrar voces y visiones, también tenía cabida en su hogar. Alejandro se dio cuenta de que su acercamiento a la arquitectura podía aplicarse a todos los aspectos de su vida. Debía integrar a Sofía en sus sueños, no solo en el papel de espectadora. Esa noche, mientras cortaba verduras para la cena, se dio cuenta de cuán liberador era expresar sus intenciones abiertamente. Cuando Sofía llegó, la recibió con una sonrisa genuina, y mientras la comida se cocinaba lentamente, comenzaron a hablar. Pero no sobre el trabajo. En lugar de eso, compartieron sueños, anhelos olvidados y temores que llevaban tanto tiempo sin ser discutidos. ¿Qué pasaría si tuviéramos un espacio donde pudiéramos crear juntos?, le preguntó Alejandro. Sofía levantó la vista, curiosa. Como un estudio compartido. No solo eso, continuó él, un lugar que sirva para experimentar, un espacio que refleje nuestras visiones individuales, pero que también sea un hogar. La caracterización de su idea cobró vida en cada palabra que pronunciaba, y él sentía que mientras más se adentraba en el tema, más se fortalecía su conexión, capaz de mantener una conversación profunda,
Alejandro se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo su visión arquitectónica, sino también un deseo genuino de construir una vida junto a ella en la que ambos pudieran florecer. Aunque las sombras de la incertidumbre seguían a su lado, las posibilidades de un futuro compartido comenzaron a tomar forma. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, también lo hacía una inquietud en su interior. Aunque sus intenciones ahora eran claras, sabía que la aceptación de su nueva perspectiva en el trabajo no iba a ser fácil y que su conversación con Sofía también traería sus propios desafíos. La presión de equilibrar sus aspiraciones profesionales con su vida personal se intensificaba. ¿Cómo podría asegurar que su transformación profesional no desbordara su vida personal? Esa pregunta se convirtió en su compañero constante mientras se preparaba para enfrentarse a una nueva semana en la oficina. Momentos de reflexión lo llevaron a la conclusión de que el verdadero propósito de su proyecto no era solo crear edificios, sino construir relaciones significativas. El lunes, armándose de determinación, regresó a la oficina. La sala de reuniones se sentía diferente, más cargada de potencial. Uno a uno, sus colegas se sentaron y dirigieron preguntas y dudas, pero en lugar de incomodarse, Alejandro se sintió fortalecido. Sus respuestas fluían con autenticidad, y comenzó a trazar un camino no solo para su proyecto, sino también para su propia red de relaciones laborales. Sin embargo, justo cuando sentía que había comenzado a transformar la manera en que su equipo veía las cosas, un mensaje inesperado apareció en su teléfono. Era de su jefe, mostrándole una inquietud sobre el enfoque colaborativo. ¿Qué tan lejos piensas llevar esto?, decía el mensaje, inundando su mente con nuevas dudas. Alejandro sintió un tirón en su pecho. Esta era la prueba definitiva de su nuevo camino. Consciente de que estaba ante un desafío crítico, tuvo que tomar una decisión. La tensión aumentaba no solo en su rol profesional, sino también en el delicado equilibrio que estaba intentando mantener en su vida personal. ¿Podría realmente avanzar sin perder de vista su propia esencia? La respuesta estaba al alcance de su mano, pero el camino para encontrarla era incierto y peligroso. Alejandro sabía que en ese cruce de caminos, el futuro que anhelaba, tanto en su trabajo como en su vida, dependía de la decisión que estaba a punto de tomar. La mañana siguiente, Alejandro se despertó con un nudo en el estómago. El mensaje de su jefe había resonado en su mente durante toda la noche. Pasó varios minutos en la cama, reflexionando sobre su camino. Había tomado la decisión de avanzar con su enfoque innovador, pero la inquietud sobre cómo sería recibido y las posibles consecuencias lo mantenían alerta. Mientras se preparaba para el día, repensaba su conversación con Sofía. Si quería crear un espacio donde ambos pudieran crecer, necesitaba ser fuerte en su posición profesional. Con cada paso que daba, desde elegir su camisa hasta la preparación del café, se sentía como si se estuviera equipando para una batalla. Sabía que enfrentarse a su jefe no sería fácil, sus métodos conservadores habían prevalecido durante demasiado tiempo. Al llegar a la oficina, el ambiente era tenso. Sus compañeros hablaban en murmullos, y él notó que algunos lo miraban de reojo. La incertidumbre de haber propuesto algo diferente los había dejado inquietos. Sin embargo, su recién adquirida determinación lo impulsó a no retroceder. Reunió a su equipo antes de la reunión formal. Gracias por su tiempo, comenzó, proyectando confianza. Quiero que se sientan libres de expresar sus dudas, estoy aquí para escuchar. Al mirar sus rostros, vio una mezcla de curiosidad y escepticismo. Sin embargo, se sentía más preparado que nunca. La interacción se volvió tensa cuando uno de los ingenieros, una voz crítica del equipo, alzó la mano. Alejandro, ¿realmente crees que este enfoque va a funcionar? Sintió que el nudo en su estómago se convertía en fuego. Lo que propongo es una ruptura de nuestras viejas costumbres. Necesitamos innovar y ser audaces. Sus palabras eran un eco de la conversación que había tenido con Sofía, una mezcla de vulnerabilidad y confianza en su propia visión. La reunión con su jefe se acercaba. Consciente de que iba a representar no solo su idea, sino también su identidad como profesional, se sentó a preparar su presentación.
Sin embargo, su mente divagaba hacia Sofía y su propuesta de crear un espacio juntos. ¿Era esto lo que realmente quería? No solo la influencia en su entorno laboral, sino el ambiente en su vida personal. Poco antes de la reunión, se topó con su jefe en el pasillo. El gesto de saludo fue frío, como si el ambiente estuviera somnoliento. Alejandro, comenzó su jefe con tono crítico, tu propuesta no ha sido del todo bien recibida. Algunos ya se están cuestionando las bases de nuestro proceso. Esa afirmación lo llenó de rabia y desaprobación, pero al mismo tiempo le dio claridad, no podía permitir que su idea se desvaneciera. Cuando entró a la sala de conferencias, sintió un cambio. Esta no era solo una reunión, era una oportunidad. Hoy quiero presentarles un futuro diferente, comenzó, planteando la idea de un entorno colaborativo. Cada slide que pasaba, cada argumento que exponía, resonaba con su voluntad de defender su enfoque y su visión. Notaba cómo algunos fueron asintiendo y otros comenzaban a relajarse. Sin embargo, cuando terminó, la mirada crítica de su jefe se mantenía fija en él. Escuché tu exposición, dijo, con voz firme. Creo que tienen potencial, pero el riesgo es inmenso. ¿Estás preparado para llevar esto a cabo si la tendencia se vuelve en nuestra contra? La fuerte pregunta lo golpeó como un puño. Dentro de sí, la duda volvió a surgir. Pero en vez de ceder, una chispa de determinación iluminó su mente. Su voz sonó clara cuando respondió, estoy dispuesto a aceptar las consecuencias si eso significa avanzar hacia una nueva manera de trabajar. Este instante marcó un punto de inflexión. Con cada palabra, sentía que consolidaba no solo su idea, sino también su identidad. La discusión se tornó intensa, con argumentos y refutaciones que llenaron la sala de tensión. Alejandro sabía que tenía que navegar con destreza a través de los desafíos que se presentaban. Esa tarde, al salir de la reunión, su corazón latía fuertemente. Independientemente del resultado, estaba cambiando, su viaje apenas comenzaba. A medida que el día iba terminando, recordó las palabras que compartió con Sofía sobre el espacio creativo. ¿Podría también crear un espacio para su voz? La idea de tener su propia sala de reuniones estaba tomando forma, y con ella, el deseo de invitar a más personas a que compartieran su visión. Con un nuevo ímpetu para su vida profesional y personal, cayó en la cuenta de que tenía que abordar tanto su relación con Sofía como su camino en la empresa. No podía permitir que un ambiente estancado limitara su crecimiento. Sin embargo, un pensamiento inquietante emergió. ¿Qué pasaría si su jefe decidía intervenir y bloquear su camino, afectando no solo su vida laboral, sino también su conexión con Sofía? El camino por delante se presentaba cada vez más complejo, y Alejandro entendió que la verdadera prueba había comenzado. Mientras los días transcurrían, Alejandro se daba cuenta de que el ambiente de la oficina se tornaba más tenso. Tras la presentación, varios de sus colegas comenzaron a mostrar su aprecio por la idea, pero también surgieron voces que se enfrentaban a su nueva visión. Aquellos que se sentían amenazados por el cambio comenzaron a hablar más abiertamente sobre cómo la propuesta de Alejandro podía poner en peligro el status quo. En medio de las discusiones, un pensamiento persistente atormentaba su mente, debía determinar quién en su equipo realmente apoyaba su propuesta y quién estaba dispuesto a sabotearla. Fue entonces que decidió convocar una reunión informal, buscando un espacio donde todos pudieran expresar sus inquietudes sin la presión de un entorno formal. Entiendo que las cosas están cambiando, inició Alejandro, mirando a su equipo. Quiero que cada uno de ustedes comparta su opinión, ya sea a favor o en contra. Necesitamos abordar esto juntos. Sorprendentemente, esto generó un espacio de diálogo abierto, y los comentarios comenzaron a fluir. Algunos colaboradores expresaron su miedo a perder sus trabajos y fallaban en implementar nuevas estrategias, mientras que otros veían la oportunidad de crecer y aprender. Alejandro escuchaba atentamente, tomando notas. Comenzaba a percibir que, quizás, su propuesta no solo era innovadora, sino que también estaba despertando una chispa de creatividad que había estado dormida en su equipo. Era un momento revelador,
se daba cuenta de que parte de su tarea como líder era no solo tener una visión, sino también comunicarla y adaptar su enfoque a las necesidades y miedos de su equipo. Las dinámicas cambiaron. La voz del ingeniero crítico ahora se convirtió en un aliado que aportaba ideas constructivas que, incluso, enriquecían la propuesta original. Mientras el día avanzaba, algo más cobraba vida en su mente, la ambición de un espacio creativo personal. La idea de una sala donde el equipo pudiera innovar y trabajar en sus proyectos se volvió más concreta. Podía imaginarla, llena de herramientas, pizarras y un ambiente que fomentara la conexión y el trabajo colaborativo. Una sala que no solo representara su liderazgo, sino un refugio para la creatividad colectiva. Sin embargo, Alejandro sabía que esta visión requería un apoyo sólido de su jefe. Se sentía una ola de resistencia, y el momento de alinearse con su superior era inevitable. Decidió que necesitaba reunirse nuevamente con su jefe y presentar no solo su idea, sino también lo que había aprendido sobre la resistencia, una manera de mostrar que la innovación podía venir desde varios frentes, no solo de su persona. Mientras preparaba sus notas, un destello de inseguridad se manifestaba. ¿Iría a la reunión y se arriesgaría a perder la confianza que había construido? El deseo de avanzar lo instaba a seguir, pero la posibilidad de la desaprobación estaba latente. La noche anterior había soñado con un escenario donde su jefe rechaza su visión, interrumpiendo sus aspiraciones y las de su equipo. Despertando en la mañana, Alejandro analizó su enfoque. No podía escatimar en su intención de marcar una diferencia. Impulsado por su propósito renovado, se dirigió hacia la oficina de su jefe. A cada paso, su corazón latía con fuerza, comprendiendo que debía abordar estos temores abiertamente, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios límites. Cuando entró a la oficina de su jefe, la sutil tensión en el aire se hizo palpable. «Gracias por recibirme», comenzó Alejandro, sintiendo que cada palabra era una oportunidad para empoderarse de su voz. «Quiero hablar sobre el espacio innovador y las oportunidades que podría traer para nuestro equipo». La previa incertidumbre de su entorno se tornó en un contraste vibrante en ese momento. ¿Estaría finalmente preparado para no solo presentar su visión, sino también presentar su mejor versión? A medida que la conversación continuaba, Alejandro no podía evitar preguntarse cómo respondería su jefe esta vez. La necesidad de consolidar su posición y establecer un diálogo constructivo se volvía crucial, pero un nuevo pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Cuáles serían los límites que su jefe estaría dispuesto a cruzar para preservar su control? La dinámica estaba cambiando, pero la resistencia podía ser más fuerte de lo que imaginaba. Mientras la tensión se intensificaba entre ellos, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero desafío no sería solo ganar apoyo para su propuesta, sino proteger lo que había comenzado a construir. ¿Sería capaz de salir de esta reunión no solo con un espacio creativo para su equipo, sino también con su propia voz validada ante su jefe? La lluvia había cesado y los rayos de sol comenzaban a asomarse, iluminando el camino que Alejandro había recorrido. Tras semanas de incertidumbre y transformación, él se encontraba en un lugar distinto, tanto en su vida personal como profesional. Había enfrentado cada reto con la valentía de quien busca despojarse de las ataduras del pasado y había logrado una comprensión profunda de lo que realmente significaba la arquitectura en su vida, un espacio para la conexión, la empatía y el crecimiento. Durante ese tiempo, su relación con Sofía floreció. Cada conversación se volvió más íntima y significativa, construyendo un lazo que se alimentaba de sueños compartidos. Juntos diseñaron planes para establecer un espacio creativo, uno que no solo serviría a su profesión, sino que también cultivaría su amor. La idea de crear un estudio donde pudieran fusionar sus visiones arquitectónicas se transformó, más allá de un proyecto laboral, en su sueño común. Finalmente, el día había llegado. La reunión con su jefe resultó ser un cruce de caminos. Alejandro, armado con su nueva claridad y determinación, presentó no solo su propuesta, sino también sus propias convicciones sobre el valor del diseño inclusivo. Con voz firme, articuló cómo la arquitectura podía ser un agente de cambio, un medio para empoderar comunidades y conectar a las personas.
Las palabras fluyeron de su corazón, articulando no solo su profesionalismo, sino su auténtico deseo de significar algo en el mundo. Para su sorpresa, su jefe, en lugar de rechazarlo, mostró interés genuino. A pesar de algunas reservas, reconoció el potencial en la propuesta. Esto marcó un hito para Alejandro. No solo había demostrado que su enfoque valía la pena, sino que había ganado la validación que tanto buscaba. Días después, la idea del estudio compartido estaba tomando forma. Alejandro y Sofía, ahora en sintonía, trabajaron juntos para diseñar el espacio de sus sueños. La visión de un entorno donde la creatividad pudiera fluir libremente y donde las voces de diversos miembros de la comunidad fueran bienvenidas se volvía cada vez más tangible. A medida que el nuevo estudio cobraba vida, Alejandro podía sentir cómo sus prioridades habían cambiado. Ya no buscaba reconocimiento por el estatus, sino por el impacto que podía tener en la vida de otros. Con cada ladrillo, cada línea trazada, no solo construía edificios, sino también la mejor versión de sí mismo. El desafío del pasado no desapareció completamente, pero había aprendido a enfrentarlo. La lucha con su ambición y el deseo de significado se habían reconciliado en un espacio que reflejaba sus valores. Sofía, al lado de él, representaba más que una pareja, era su compañera de vida y en la construcción de un futuro que ambos habían anhelado. En aquel momento de reflexión, mientras el sol iluminaba su nuevo espacio, Alejandro sintió una profunda satisfacción. No solo había alcanzado un logro profesional, había tenido la valentía de transformar su manera de ver el mundo, de ser más que un arquitecto, se había convertido en un constructor de propósitos. Con la mirada firme en el horizonte, supo que había recorrido un camino de crecimiento. Había dejado atrás un pasado que lo limitaba, optando por una nueva vida que priorizaba la conexión y la humanización del diseño. Era un nuevo capítulo, lleno de promesas y oportunidades, y estaba listo para escribirlo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. No se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas.